edición más de Agosto Clandestino, esta vez inaugurando un miniciclo interno que tiene el festival, que es este Café con Hielo y Poesía. Estáis todos invitados por cortesía de Santos Ochoa, a la que no tenemos más que agradecer que nos abra este espacio, este hueco, a un café con hielo, serviros, si os cobran, quejaros, y ya está. Bueno, pues estamos hoy reunidos, hermanos míos, para hablar de Poética de las Estructuras, que es el libro debut poético de Joana Casanovas. Ella viene de Barcelona y viene con una propuesta, diría, de riesgo, ¿no? Sí, como mínimo. Entonces, voy a preguntar cosas directamente porque yo creo que es la manera, ¿no? Primero, ¿qué es Poética de las Estructuras para ti? Y luego te preguntaré por esas estructuras que protagonizan el poema. Bueno, los poemas, vamos. Pues, a ver, ¿qué es para mí? Ha sido básicamente un descubrimiento y muy en la fragua de los mismos poemas. Y el punto de partida fue, y de ello me siento particularmente agradecida, un intercambio o un diálogo en una primera cuenta que yo tuve en Twitter, en donde, bueno, nos seguíamos algunos perfiles dedicados a poesía, pero también a filosofía, pensamiento crítico. Y ahí, bueno, pues había una forma un tanto lírica de contestar a algunos tweets que nos parecían interesantes y se abría cierto diálogo en relación a eso. Yo en ese tiempo, además, estaba trabajando sobre un proyecto plástico que di en titular Mínima Intervención. Veréis cosas, si buscáis en Instagram tengo una cuenta. Y era un poco un trabajo a la par que estaba haciendo yo, materiales físicos y materiales, digamos, simbólicos, que es la lengua. Entonces, ¿qué es para mí, volviendo a la pregunta, Poética de las Estructuras? Ha sido un descubrimiento tanto en el sentido del contenido como de la forma, porque me permití muchísima libertad con la lengua, de ahí que sea una propuesta arriesgada, pero precisamente fue lo que me permitió disfrutar muchísimo en la fragua, tanto por el punto de partida de ese diálogo con otros perfiles, lo cual era interesante porque aunaba intereses y de algún modo pues era estar dialogando con un otro de una forma muy viva y muy real. Y por otro lado, ya en el trabajo más, digamos, intimista, ¿no? Sí fui empezando a ser consciente de que estaba manejando la lengua como si se tratara de materiales físicos, ¿no? Buscando mi propia expresividad, a veces tirando o torsionando la lengua de una forma bastante arriesgada o como mínimo osada. Pero ya me parecía, digamos, legítimo y lo tiré adelante de esta forma. En cuanto a contenidos, fue una sorpresa para mí, digo, el que estaba buscando, en base a unos conceptos que gravitaban en mi pensamiento, ¿no? Como estructuras, por ejemplo, podemos pensar ya de entrada. Si eso fue un título que se me impuso inmediatamente, pues no. Fue saliendo en la medida que perseguía un poco poner al descubierto las hilaturas que van tejiendo las relaciones, no solo que podemos llamar de persona a persona con un otro, sino algo incluso más profundo o más arcaico, ¿no? De hecho, el poemario empieza con 3 o 4 poemas que son casi una fase indiferenciada de lo humano, ¿no? Emerge algo de ello, pero va saliendo después ya una cosa más, un pie en lo humano, que ahí ya hablo de cosas más concretas, propiamente humanas. Pero al principio hablo incluso de lo animal, de lo bestial, que no deja de tener su estructuración, ¿no? Cualquier realidad se estructura. Sí, me interesa mucho que hablemos también de tu formación plástica, también, no solo plástica, pero plástica en concreto, precisamente porque me da la impresión de que en la poesía, al contrario que en otras artes, todavía hay una resistencia a lo no figurativo muy clara, ¿no? Quiero decir, llevamos 300 años, casi diría, desde el perro sumergido de Goya, de abstracción en la pintura y todo el mundo lo acepta con cierta naturalidad,
pero incluso las vanguardias del siglo XX, ¿no? Todavía hay quien no las entiende o dice no entender, si hay que entender algo, no lo sé. Entonces, a mí me parece que en tu libro sí que trabajas desde una óptica, no precisamente, o al principio, no precisamente poéticas, ¿no? Sino con un atrevimiento, esa insolencia que decías tú, hacia la lengua, como si fuese efectivamente, como has dicho, un material, ¿no? Plástico. Correcto. Bueno, mi formación como artista plástica no existe. ¿No? Básicamente yo sí vengo del mundo del arte, estudié historia del arte, después estudié en Italia restauración de pintura y de hecho ejercí... No existe. Bueno, pero quiero decir no como creadora digamos, no opté por Bellas Artes, por ejemplo. Porque eso solo salen profesores. Por ejemplo. Y porque en esos años en Barcelona la Universidad de Bellas Artes no estaba muy bien, digamos. Y además porque siempre me ha interesado mucho las cuestiones teóricas también. Y entonces, bueno, mi contacto con el arte siempre ha sido, digamos, muy permanente, ¿no? Además, mi madre era pintora, mi abuelo poeta, o sea, siempre he estado en un entorno en donde el arte tenía mucha importancia. Pero el acercamiento, digamos, fue más personal, incluso en el momento de tomar materiales, que fue más bien, tuve una clara intención de poner el acento simbólico sobre los materiales, de ahí que haya mucho collage con figuras, justamente, ¿no? Hago composiciones un poco locas, tanto desde el punto de vista figurativo como lo abstracto, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene siempre ese contenido lúdico de pasármelo yo bien, incluso de arriesgar también en el sentido de que los materiales, incluso si son un poco incompatibles o técnicamente, pues no me preocupaba mucho, incluso pensando si eran cosas efímeras tampoco me preocupaba. Siempre quise rescatar o poner el acento en el sentir de ese momento. Cuando a veces hago un collage de elementos figurativos, bueno, mi casa parece toda ella un taller, porque voy poniendo cosas, las voy mirando, de repente fragua una imagen y ahí pues se queda, ¿no? Entonces ya voy a dedicarme para que esa imagen tenga una solidez física, pero tiene mucho también de encuentro poético con los materiales, o sea que estamos siempre un poco en ese diálogo. También me da la impresión que hay, o no hay, miedo a descoyuntar al giro, ¿no?, sorpresivo y al giro inesperado lingüístico, de alguna manera, para encontrar, no sé si imágenes nuevas, incluso sensaciones nuevas, ¿no? Hay cierto extrañamiento en el lector cuando lee tus poemas, ¿no? Está bien que me digas eso. Es que eso me ha dado que pensar a posteriori. No son cosas que me diera cuenta en el momento de hacerlo, ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, también esa sensación de extrañeza, por ejemplo, de mis hijos. Mamá, esto que haces es un poco raro. Por ejemplo, ¿no? En las cosas de orden plástico. Y es verdad que hay esa similitud también en el efecto que puede causar el leer un poema y que no me ha molestado justamente porque me ha producido mucho gozo el descubrimiento de nuevas maneras y que creo que retienen algo suficientemente comprensible como para quedarse ahí, incluso quedarse en la mala sensación, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver también con querer zarandear un poco, sea al lector o al espectador, pero sobre todo a mí misma. En el momento que yo hago algo para que me deje satisfecha, tengo que sentir que aquello transmite algún orden de vibración y creo sobre todo que sea algo que apunte a lo insobornable. O sea, pienso que la poesía es eso, básicamente, ¿no? Escuchábamos esta mañana a Arsenio, que... ¿Dónde estás? Está por ahí. Bueno, que decía, bueno, lo social, que es tan importante. También hay aquí poemas que son claramente apuntan a eso, ¿no? También desde un espíritu libertario en el sentido más libre del término, ¿no? No solo social, también filosófico incluso. Luego me ha interesado también el abrazar una cuestión casi mística, ¿no? Sin tener miedo a que eso sea una cosa inaccesible, pues no, creo que no lo es.
nuestras existencias son místicas por ellas mismas, ¿no? De algún... Otra cosa... Soy un poco punky, no sé si eso es así. Pero quiero decir que sin siquiera tener esa pretensión, ¿no? Mover elementos, digamos, que te hagan sentir que estás haciendo algo de malabarismo, pero que hay cierto control o cierta coherencia o cierta dirección de sentido. Mira, para ser un primer libro es bastante sorprendente que hayas huido de lo fácil directamente, ¿no? Yo siempre digo que la pauperización es como hacer masticables las cosas, ¿no? Entonces, aquí hay resistencia al masticado, ¿no? Sí. Bueno, eso sí tiene que ver con mi formación o mis lecturas, vamos a decir así en general. Me ha interesado mucho la filosofía, soy lectora de filosofía bastante tenaz, aunque limitada, pero siempre he tenido presente de leer mucha filosofía. Me ha interesado también la mística, me ha interesado, bueno, por supuesto la poesía. Muchos años he estado más volcada en la narrativa. De hecho, he escrito 3 novelas, ninguna publicada. Pero ahí viene también un poco mi falta de ambición durante todos estos años que como profesional de la psicoterapia, soy psicoanalista, pues bueno, realmente la escritura para mí siempre ha sido una disciplina, pero nunca tuve la pretensión digamos, de alcanzar, pues voy a publicar tal cosa. Siempre fue una cosa muy, muy discreta, muy de ir planeando. Y cuando yo consideré que era suficientemente serio y con cierta madurez, pues fue cuando ya le presenté a Juan Pablo Roa, que apostó enseguida por él. ¿La poesía es verdad? ¿Es verdadera? ¿Y qué diferencias puede haber en eso? Caray, qué pregunta. Bueno, ¿qué será poesía? Como psicoanalista que eres. Toma ya, ahí te dejo eso. Bueno, es que ni siquiera sé si soy poeta. Vamos a ver. Bueno, esto es un libro de poesía y esto es un festival de poesía que pretende y esto ser es una poesía. librería que vende poesía. Yo diría que hay un patrón. Pero ese patrón, digamos que sí es cierto que poeta tiene que decírtelo un otro, ¿no? Porque declararse poeta, bueno, ya es un poco excesivo. Lo declaramos nosotros. Bueno, muchas gracias. Pero quiero decir que tiene más que ver con el empuje, con esa pulsión de escribir o de expresar, que puede ser con palabras, pero puede ser también con materiales o con música. Puede ser con silencios incluso. También, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es verdadero o no? Yo creo que eso sí tiene que juzgar ¿Verdad o verdadero? Ahí hay un matiz bonito. Sí, hay un matiz interesante que creo que tiene que dejarse en manos del lector, verdaderamente. También, por lo que además, las palabras de Conrado Santamaría, nuestro vecino, Conrado Santamaría, un poeta maravilloso, hay una tensión, ¿no?, contra la falsedad. ¿Qué es esto? Sí, él habló de eso. Es que, bueno, Conrado fue uno de esos perfiles con los que yo intercambiábamos así post y bueno, comentábamos cosas de su blog, que es maravilloso. Entonces había ahí un intercambio bastante interesante. De hecho, el poemario cierro con 2 versos de Conrado que tienen lugar en ese intercambio, en esa cuenta de Twitter. Entonces, Conrado veía justamente esa cuestión de un juego de tensiones muy importante que yo debo reconocer a posteriori que sí es cierto, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho con una cierta denuncia del daño, ¿no? El como sí, que yo digo, ¿no? Que una cosa es el ser y otra cosa es el estar, ¿no? Y que fácilmente las vidas que tenemos caemos en un estar sin ocupar nuestro ser de una forma, digamos, demasiado asumida como si fuera eso el vivir, ¿no? Y no digo que a nivel consciente podamos ser plenamente conscientes de, bueno, ahora estoy siendo, bueno, ahora estoy estando. Sería imposible hablar en estos términos, pero sí es una cuestión que en cualquier caso yo tengo presente, ¿no? Y que vemos en cómo se organizan, cómo se estructura la sociedad, ¿no? Vemos que fácilmente caemos en esa dicotomía que genera no solo tensión, sino falsedad, ¿no? Y una sensación como de engaño o como de
de que nos están pervirtiendo incluso la manera de relacionarnos, ¿no? Bueno, hay que devolverle el peso entonces a las palabras. Por supuesto, siempre, no hay otra. Hay, siguiendo un poco las ideas de Conrado, cuando tengo que hacer el menú de mis hijas, ya sé que tienen que comer sano, que tengo que compensar, y entonces automatizo el menú, les reduzco las palabras, les reduzco los ingredientes, las comidas. ¿Ocurre eso en la palabra poética? Pues ocurre también porque hay modas, ¿no? Y hay tendencias que son inevitables, pero es verdad que deberíamos de tratar de enriquecer nuestra lengua, ¿no? Y también de atrevernos a jugar con ella, de una forma que en la expresión seamos más espontáneos y más, más lúdicos también, ¿no? Porque del juego surgen cosas inesperadas, no hay más que ver a los niños cómo juegan y cómo hablan. Es una maravilla las invenciones lingüísticas que hacen los niños y que luego tendemos a achatarles ahí, como si tuviéramos que enseñarles la racionalización de una conversación, ¿no? Seguramente si los niños pudieran expresarse de una forma más liberada de convencionalismos, ¿no? Que no les aplicáramos de una forma casi automatizada, ¿no? Los convencionalismos de la expresión, las lenguas serían mucho más vibrantes y mucho más sugerentes, nos divertiríamos más también. Léenos un poquito, a ver si luego seguimos un poco más. No, estamos explicando, vamos a explicarlo de verdad. Muy bien, voy a leer. Empiezo por uno de los poemas que tiene que ver con ese algo indiferenciado, de hecho el título es Algo, de cierta pulsión que yo sentía que quería expresar y era previa a lo humano, pero bueno, andaba un poco a tientas con eso, pero de ahí nació este poema que, bueno, vosotros juzgaréis. Algo. Un dolor esencial, un daño que se aborta a sí mismo por temor a develarse foráneo al mundo. Algo muere al nacer, oculto en lo poco a poco. Cúmulos de tierra humoral de lo afín silencioso. Germinación, apertura del latido del barro por la crianza del niño, promesa o condena. No suele ser redentora la voluntad adulta, aún lastrada, en cada cielo de hombre varado de deseo, cruza un ave fabulosa con su flor de ágave en la boca. Del lodo al floreciente firmamento pervive la gran madre, carcajada apócrifa. Bueno, luego hay algunos poemas que son mucho más conceptuales. Sí, me gustaría leer alguno de estos. Bueno, tú lee y luego te pregunto cosas. Vale. Y también, si queréis preguntar, intervenir, tomaros otro café. ¿Qué queráis? Bueno, anclaje. En el punto de luz inundación, de celosías inéditas tamiz, avistado el anclaje de sujeción. Horma de sustancia salvada, siempre escorada a la vida álgida, tormenta nutricia de algunos, de mayoría necesidad. No es sometimiento la función, placer de ejecución y obligación, igual lo pisado que se ocupa, preserva lo inaudible singular. Del enigma todo llegará. Mientras tanto, en el punto de precisión latente, sorda la risa como la marea, abrazados a las fascinaciones motoras. Ausentes del cautiverio, no venga mayor proclamación de su arenosa utilidad. ¿Qué demás? Nunca estructurada, belleza desprendida, previa calamidad. Bueno, vamos a aligerar la carga. Luciérnagas. Las luciérnagas extraviadas por un exceso de luz artificial,
entretienen a los niños que dormitan en el bosque de los tiempos venideros. Luz consuelo y ora por todos nosotros en el vientre de la noche. Lo sabe la mujer que habiendo sido luz, la da. Este le gustaría mucho a Conrado, que de hecho lo publicó. Pues que si te descuidas nos está viendo, Conrado. Perfecto, pues va por Conrado. Desecho. Tenemos que hablar del desecho. En el punto que engrana prestigios, jirones de mueca y fina sordera, fasto embarrancado que pasa por norma, injerto de miseria que amedrenta y acumula. ¿Para qué tanto estertor de decoro llevado al órgano si acaba en dolorosa desolladura de todos? Hechizo y fatal ungüento, no cesamos en la conjura, afrenta de todo lo sutil que imaginamos un día. Joana, la poesía tiene que ser fácil de digerir. ¿O no? ¿O no? ¿O no? No sabría. Y esto lo hago así. Poner recetas. Voy a hacerlo en abierto porque aquí hay mucho poeta. Fácil, es así. Yo recuerdo una vez que un muy conocido editor de poesía española me dijo: los intelectuales ya estáis ahí tocando los cojones. Perdón, se puede decir. Hacéis una poesía que no se entiende. No se entiende. Yo publico cosas que se entienden. Se tiene que sentir, diría yo. ¿Qué se más tiene, bien, eso, ¿qué se tiene que ya lo entender en la decíamos. poesía? Y eso os lo pregunto a todos en abierto. ¿Qué se tiene que entender en la poesía? Bueno, creo que tiene que resonar alguna Bueno, cosa tiene que ser dentro. música, eso desde luego. Bueno, pero que resuene también como expresión de algo profundamente único de la naturaleza humana o de la esencia. Quiero decir, el lenguaje es lo propio del ser humano, entonces es lo que nos distingue, ¿no? Lo que nos diferencia. Entonces tiene que circular algo del orden de bueno, me gusta hablar de vibración. Cuando lees un poema y algo resuena o vibra, estás en casa. ¿Alguno quiere opinar sobre esto? Los has dejado sin palabras. Pues sigue Caray, leyendo. si lo sé, me cayó. No. Había un director de cine granadino que se llama Valdelomar, José Valdelomar, que hablaba siempre de vibración. ¿Ah, y sí? tiene un libro de poemas maravilloso. Fíjate. No me acuerdo, no era cantos la palabra, me falta la primera palabra. De erótica celeste. Sí, maravilloso. Buen título, además. ¿Lees un poquito más? Leo un poco más. Espera, es que estaba buscando. Los zapatos quietos. Todas las noches, junto a la cama, los zapatos quietos, llenos de nuestra muerte, cantando el tralalá de nuestros días. Pulsación. Pulsación. Un alma siendo todas las almas. Y la belleza indefectible, prefigurándonos laceadores de verdad asombrada. ¿Importará si bajo el punto de flotación áurea solo somos merodeadores francos descontándonos? Materia del queriendo ser, palpítanos. Me he acordado del título. Tientos de erótica celeste. Todavía mejor. Todavía mejor, sí señor. Irse. Irse para ser un secreto o un recuerdo, una promesa, tal vez. Y en la incierta senda, con suerte, dar con la semilla enamorada, voz otra, fragante y nutricia, para no morir de hambre ni enloquecer. ¿Más o ya me callo? No, sigue, por favor. Aquí, hasta que no lo pide el público, si no, alebro. Bueno, voy con uno que a mí me gusta particularmente, que es un poco combativo.
Ajá. De todos modos, háblanos un poco más del daño también, Bueno, que es tan importante en el libro. Ahí iba a leer sobre eso. Y los individuos cayendo. Ha del nombre, ¿quién tú sin mí? Disminuida la voz, grafía apta y zozobra, de pronunciaciones útiles, con su peso descomunal, dispuestas alrededor, estratégicamente. Anclados se nos presume un siendo larval, horadador eficiente, estrictamente moral. Se nos fue la casa, se nos fue. Luego está la luz, la de siempre, borboteando, legañas de hondura y sueño. La escasa circulación de inaprensibles, lo blanco tan suelto, los pocos verbos, los destrozos y los individuos cayendo. Luego está lo que ajusta la malla preñada de providenciales rotos, las tantas conjugaciones del odio antiguo ocupando su todo, de teorías del tiempo-espacio, con sus preocupaciones y soldaduras, con sus dobles apellidos y demás especímenes al uso. Asimismo, el pequeño alborozo, los pasos sueltos, cabellos del tiempo, heridas y lengüetazos de placer selectivo y casual, como mucho, y los individuos cayendo. Tras un tiempo atónitos, llegó la hora de ponerse serios. Comprendimos que disparatados, de puntillas carcajadas, nos iba rebeldemente mejor. Altares. Ese quien vacía lo que nunca debió ser, anima lo que todavía no fue. Dejar los huesos rotos en los altares de los caminos. Bueno, luego otro bien combativo. Algún día, que lleva de epígrafe un verso de Jorge Guillén, hombre de veras hombre. Es de buena familia que los cachorros acechen y pongan velas de piedra en los puntos cardinales de su santuario de ambiciones, zonas erógenas a la vista y a su máxima potencia. Así reclutan congéneres en el camino de los placeres prestigiosos, arrebujados en los generosos efluvios de su belleza y juventud. Y por años que pasen mascando fruta pocha, cosechando prímulas ya secas, no sufren, habiendo sido criados con premeditación y alevosía, fácilmente le toman gusto a la patología normativa. Luego está el falto de alento binario, que asimétrico acaba bramando. Levantémonos sobre los huesos y demos carne a nuestros pasos. Fatalidad estadística. Cada tanto se desprende de la colmena un individuo. Al acto el talento gremial conspira un suicidio programado. Los daños colaterales ya se sabe. Es ley corporativa. Zanganear solidariamente. No tarda el hombre en sufrir una combustión espontánea, nube aséptica, de hollín que la colmena exhala y tan blanca tararea. Algún día no regirá el cálculo. ¿Acaso calla la floración? Algún día seremos el conocimiento del instante dado. Nos seducirá unirse siendo. Bueno, y en un lugar donde se hablan dos lenguas, ¿cómo es la relación de tu poesía con el catalán, por ejemplo? Si es que existe. Sí, a veces me ocurre que hablo y se producen cataclismos lingüísticos, pero es algo que llevo incorporado de una forma bastante natural. De hecho, la mayoría somos bilingües antes de los 3 años y pasamos del catalán al castellano sin darnos cuenta. Y incorporamos de una forma muy natural las dos, ¿no? Pero es verdad que mi lengua materna es el catalán y con mis padres y con mis hijos hablo el catalán, pero el castellano para mí es
consustancial, es decir, no lo puedo desligar ni de mi memoria histórica ni de mi formación o de mis lecturas, ¿no? Así que no hay ninguna... Sí, fíjate, estaba pensando en Margarit y publicaba 2 libros distintos, ¿no? Uno era el catalán y el otro era su traducción al castellano, que muchas veces lo hacía él mismo. Difería. Sí. Yo sería Los incapaz de traducir esto al catalán, fíjate. O sea, eso también tiene más que ver con mi historia personal en relación con las lenguas, pero ya son cosas, digamos, que no son de interés, ¿no? Pero sí que siento en castellano cuando escribo, así como cuando hablo siento en catalán, ¿no? Y una cosa curiosa que me pasa y que agradezco muchísimo es que sueño en ambas lenguas y a veces tengo un cuaderno al lado de mi cama y muchas veces me despierto con versos en la cabeza que he soñado y de hecho hay algunos versos que han surgido de algún sueño y a veces son en catalán y a veces en castellano. Y la experiencia, es decir, de Animal Sospechoso, ¿no? Que es no sé si conocéis un poco la librería y la colección, una librería pequeñita, gestionada por un poeta, hay que decirlo así. Juan Pablo Roa. Juan Pablo Roa, que ha empezado a editar unos libros maravillosos. Y bueno, desde un rinconcito de Barcelona, él es migrante, él ni siquiera es... O sea, pero se ha hecho un hueco absoluto, ¿no?, en nuestra poesía. Sí, es cierto. Y además es un dinamizador con una programación continua. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues fíjate, esto fue de la mano de Andreu Jauma, que bueno, leyó los 2 poemarios, tanto Poética de las Estructuras como el segundo que se llama Climatología Extrema, que los 2, bueno, los hice entre el 19 y el 21. Y le pasé a Andreu Jauma y dijo, creo que esto puede interesar a Juan Pablo Roa. Le mandó y sí, enseguida se interesó. Y de hecho, Climatología Extrema está previsto que salga a primeros de año que viene. Y bueno, Juan Pablo enseguida le gustó muchísimo y me quiso conocer y bueno, ahí empezamos a hablar. Él proponía, cuando leyó el poemario, proponía otro tipo de ordenamiento más temático, que no porque estuviera mal lo que él proponía, pero yo le dije que no, porque rompía un poco la secuencia de descubrimiento de qué es esta poética de las estructuras, que no es a pesar de que haya un concepto tan racional, no tiene que ver con cosas de otro orden, ¿no? Y como ese descubrimiento, que lo había sido para mí en la fragua, también tenía que ser una opción para el lector, ¿no? Entonces, él respetó el ordenamiento que yo le presenté y, bueno, pues así fue. ¿Cuántos accidentes en la fragua? Y qué bien. La verdad es que, bueno, forma parte de la pasión de la aventura creativa, que, bueno, pues uno siente agradecimiento porque tampoco son cosas que requieran tanto la mente, ¿eh? Entonces dices, ¡guau! Me ha pasado esto, pues qué bien, ¿no? Sí. Y luego vienen años de sequía también, ¿no? Sí, claro. Que así nos pasa. ¿O preguntáis vosotros o pregunto yo? A vosotros. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Es una reflexión así igual. Sí. Más, pero bueno, como habéis comentado antes, a mí me gusta mucho la etimología que hay entre signo y señalar, porque las palabras son signos y a la vez creo que el lenguaje, decías que es lo más propio del ser humano, pero también a la vez no llega, ¿no? Realmente es como que en la poesía también muchas veces intentamos poner palabras, algo que no se puede expresar con palabras, y lo que hace muchas veces es sugerir, o igual siempre es sugerir. Tanto claro. Como el lenguaje en general. Eso me encanta que apuntes a eso, porque es una de las cosas que me gusta mucho que queden abiertas, ¿no? Porque quedan abiertas siempre, no porque uno quiera, pero sí que eso forma parte de la alegría de escribir, que estás sugiriendo, para ti mismo es sugerente, estás causando una sugerencia que ya no está en tus manos y que eso tiene como una especie de canalización un poco misteriosa, ¿no?
porque no lo controlas. Entonces, yo hablo en el libro creo que hay más de 2 versos que hablo de la llanura abierta, ¿no? Que tiene que ver con eso justamente, en un abrir que muestra cierta maravilla, pero que al mismo tiempo es inagotable, ¿no? Y bueno, se pueden decir muchas cosas al respecto, pero para cada uno tendrá un sentido u otro, que es lo bonito. Y siempre que hablamos de poesía, fastidia un poco que puedas achatar la mirada sobre lo que has trabajado, porque yo ahora estoy hablando así, pero hace 2 meses me hubiera escuchado y hubiera dicho, ¿pero de dónde has sacado esto? ¿No? Y seguramente en 2 meses más, si vuelvo a leer estos poemas, me va a sugerir otras cosas, y eso me parece que es lo que debería de permitir el ejercicio creativo, ¿no? En cualquier orden, pero en la poesía todavía más. Y el lenguaje puede constreñir mucho, y tal vez porque, bueno, Trilce, por ejemplo, ¿no? De Vallejo, o Celan, que es otro de mis poetas preferidos, ¿no? Aunque no lea alemán, pero en las traducciones, esa libertad del lenguaje, que es casi como un lenguaje propio, pero que nos toca, dirige a lo común, a lo afín, ¿no? Cuando yo hablo de lo afín silencioso también, ¿no? Es algo que recorre esos versos y nos mira y nos interpela y a veces hasta nos zarandea. Pero en cualquier caso, no va a ser cerrado nunca en él. Incluso en las de esta mañana, ¿no? Las más satíricas, lo que decíamos, poesía más social o más lírica, incluso en las de esta mañana también es mucho lo que se sugiere. O sea, aunque haya, ¿no? Como cosas muy claras. Está ahí por si quiere decir algo. Se sugiere, ¿no? También, o sea, mucho se sugiere. Aquí en esas poesías se está diciendo muy claro, pero a la vez no se está diciendo todo. Gracias, Maje. Yo sí quería hablar de, bueno, un pequeño punto. Me ha dicho, soy muy tímida, no voy a hablar. No, es verdad, pero luego cuando me lanzo me olvido de que estoy aquí. No, quería mencionar a Alberto Costa, que veréis que en los agradecimientos le mento a Alberto Costa. Fue otro de esos perfiles de Twitter, de hecho no conozco personalmente ni a Conrado ni a Alberto Costa. Bueno, y Alberto, pues llevamos hablando continuamente desde el año 19, porque yo ante algunas dudas, porque él es filólogo lingüista, algunas dudas que tenía, pues las resolvía con él y él ha estado feliz de seguir mi trabajo y bueno, pues me ha ayudado muchísimo. Y además él me hizo consciente de algunos usos lingüísticos que uso en Poética de las Estructuras, de lo cual no era en absoluto yo consciente. Y hasta le pedí que hiciera algún artículo sobre eso, que lo ha hecho y espero poderlo publicar, porque para mí también ha sido una sorpresa, ¿no? de que él haya podido ver algunas cosas a las que yo tiendo de forma, digamos, instintiva. Y él ha hecho un poco, pues bueno, una sistematización de algunos rasgos que están presentes en Poética de las Estructuras. Pues un saludo, Alberto. Un saludo, Alberto. Si algún día se publica ese artículo, pues lo leeremos. Creo que es interesante, sí. Venga, Lucas. Que así te oyen del... Ah, sí, vale. Vale, a mí me han gustado mucho sus poemas, pero me he quedado un poco todavía que no he podido captar las estructuras por una razón. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo como ingeniero de estructuras, ¿no? Fíjate. Entonces, claro, desde el principio he dicho, bueno, vamos a ver, voy a intentar captar, a ver dónde están las estructuras, y me he centrado ahí, vamos a ver. Pero, sin embargo, sus poemas pues me han sugerido una gran cantidad de imágenes, como fotogramas o pinturas, etcétera, ¿no? Y ya me he despistado con las imágenes y con sus poemas, ¿no? Pero me gustaría que explicara un poco la estructura que menciona en el título de su libro. Claro, sí, es que justamente para mí sigue siendo un poco enigmático, pero sí perseguía, digamos, dar volumen a unas palabras que a priori son muy técnicas. Aquí descubrirás, pues, seguramente muchos términos que conoces con facilidad, ¿no? Como zuncho
o bueno, no sé, ahora hay algunos otros, ¿no? Urdimbre, anclaje, son todo referencias claras a función y estructura, ¿no? También como psicoanalista, bueno, hablamos de estructuras, ¿no? Estructuras psíquicas, ¿no? Cómo se estructura la psique humana, ¿no? Pues podremos hablar de neurosis o de psicosis o de perversión, podemos hablar de estructuras de una forma, digamos, que sirve como esbozo teórico, nunca en la escucha del paciente, pero sí que la palabra estructura se usa, digamos, de muchísimas maneras. Y a mí me interesó también porque generaba un desconcierto en el sentido de que no se le va a poder atribuir un sentido demasiado racional, pero que sí tiene mucho que ver con algo de la esencia de las relaciones, tanto de los seres humanos como de los seres humanos con la existencia, como de toda la creatividad humana. Todo lo que producimos está estructurado. Toda la comprensión de tantísimos campos del saber viene estructurado necesariamente, ¿no? Pero al mismo tiempo quería dejar de algún modo esa apertura que hace referencia más a lo espiritual, que ahí ya no hablamos de estructuras. Entonces era un poco un himno a trascender precisamente el término estructura, pero partiendo de ello, porque es que no hay otra. Nos comunicamos de una forma estructurada en el lenguaje, ¿no? Y por otro lado, siempre se escapa algo, y generalmente se escapa lo más importante, ¿no? Como psicoanalista también, la cuestión inconsciente, ¿no? Cuando acabas dándote cuenta en un análisis que en fin, que aquello que gobierna en gran medida ni siquiera lo conoces, pero está ahí, empujando, ¿no? Hablo de empuje contra el derrumbe, ¿no? O verticalidad, la verticalidad del todo. Bueno, pues los seres vivos estamos vivos en vertical, ¿no? Cuando ya estamos en horizontal, malo. Entonces, todo ese juego de términos, aun estando muy abierto, pretendía tocar todos estos registros, tanto el más digamos, material, ¿no? Lo que decía, que son puntos como que sobre plano luego se verían los alzados y ahí va formando un volumen, ¿no? En una metáfora la existencia humana. Cuando digo tenemos que hablar del desecho, ¿no? Tenemos que abordar eso. Bueno, o cuando hablo del anclaje o de la urdimbre, ¿no? Tiene que ver con mover esos términos en muchos planos, no solo el físico. No sé si te... De todas formas, leyendo el poemario, por ejemplo, Juan Pablo Roa decía, es que realmente es un libro, no son... Así leído unos cuantos poemas puede dar una impresión diferente, pero cuando uno va siguiendo la secuencia del poemario, creo que algo de eso se puede colegir más fácilmente que no he explicado. Bueno. ¿Qué decís? Queda un poco extraño, ¿no? Dicho así. ¿Estamos conformes todos? ¿Estáis alucinando, contentos? ¿Qué os pasa? ¿Necesitáis otro café? Extrañados. Bueno, pues si no, leemos un par de poemas más, ¿no? Yo quiero escuchar más poemas. ¿Sí? Más poemas, vamos allá. Pues si Gema quiere, que es la jefa, hay que... Bueno, voy a leer uno que Alberto Costa llamaba de este estilo nominal que él decía que tengo muy presente en todos los poemas. Bueno, es un poco largo, se llama La nana fea, en varias partes, pero no las voy a diferenciar, voy a leer simplemente. Cántale a la nana fea, belleza hoguera, belleza ridiculez, de los regalos entregados sin merecer. Es tu necedad la que arde, celébralo. La nana fea solo agradece los que no te importó perder. ¿Acaso puso alguien sus dones al alcance de tu dedo corazón? Ea, ea, belleza e ilusión. La nana corifeo fustiga la guarida, belleza tumba, con su codiciado embalsamado de deslumbres.
sordo al grito tullido del vivo, lanzad el cabo del baile gozoso desde el relieve de la juventud herida, un pie siempre por delante del calculado final, o morid la muerte plana del asombro banal. Venga la nana feroz, el amor causa, la belleza dificultad, del afecto que pisa el contento suficiente, el respeto, la solidaridad. La salud que vira voluntariosa no ceja, repiquetea, salta. Así sangre la nana fea, el luego más de la siempre luz, indómito avance, la estela secreta, cumulonimbia, sobre tu noche templada, belleza cicatriz, aurora. ¿Por qué unos somos que no quién? Se dice de los que achatan la cresta de la luz. Pero nadie siente suya la siempre sombra disolución. Ea, ea, ronronea la nana fea. Venga alegre el duelo de la brecha atribución con su inédito fulgor. Torva la nana arcana de incitante dulzura y oscuro deshielo, que araña en tromba la negra cadencia de la primera delicadeza, hija sencilla de la bruñida tosquedad. ¿Quién dijo fea la nana? Si la alegría no sin útero, desprendida del molar del enorme animal, olvida intrínsecamente la mueca de sus labios, esputo de falsedad. Parir lo horrendo tuvo su gracia, arranque del cantar solo verdad. Un brote, dos brotes, cientos, billones, verdura tapiz, semillero. Del gutural susurro, llana luz en los ojos, brisa maravilla del hondo amor. Gozo presencia a prueba de insubstancialidad. Colmillo de bosque, tú que yaces tan sin horror, cose a la tierra el translúcido párpado nuestro del no Dios. Semilla sin daño, préndenos. Estos son los versos de Conrado, los dos últimos. Bueno, pues... Bueno, muchas gracias. Gracias. A ti. ¿Tenéis la última oportunidad para preguntar o...? Vale. Pues nada, Joana, gracias por venir, gracias por compartir tu trabajo. Si alguien quiere que le dedique el libro y estas cosas, ya sabéis dónde estamos. Y que me preste un boli porque me lo olvidé. Sí. Y os cito directamente para el martes aquí, donde charlaremos sobre poesía femenina en La Rioja hoy, con 3 de nuestras poetas más estupendas del momento. Así que os espero. ¿A qué hora? A la misma, con café, para que no pase nada, sí. ¿Vale? Miércoles, perdón. Me corrigen, perdón. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.